Hola amigos, en esta ocasión vamos a solucionar este bellísimo ejercicio que tenemos por aquí. Como siempre, puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Vamos al ejercicio. Si las dos figuras son cuadrados, es decir, esta figura de aquí y esta figura de acá, hallar el área sombreada. Lo primero que vamos a hacer es encontrar el lado de este cuadrado grande de aquí. Entonces, por aquí tenemos el área y por aquí tenemos un ángulo. Este ángulo lo vamos a utilizar después. Ahora vamos a utilizar el área de este cuadrado de aquí. El área de un cuadrado, ponga mucha atención, el área de un cuadrado es lado por lado. Y lado por lado es lado al cuadrado. Vamos a poner por aquí lado al cuadrado. Muy bien. Si aplicamos la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad, podemos simplificar este 2 con el índice de la raíz. Y del lado derecho nos queda L. Y del lado izquierdo nos va a quedar, si aplicamos las propiedades de los valores absolutos, más menos la raíz cuadrada del área del cuadrado. Pero como solo necesitamos la parte positiva, vamos a borrar esto de aquí. Y solo vamos a reemplazar el área del cuadrado. Tenemos por aquí que son 300 metros cuadrados. No vamos a utilizar las unidades, al final las vamos a poner. Solo vamos a utilizar los números. Entonces nos queda la raíz cuadrada de 300. Muy bien. Ahora, por aquí la raíz cuadrada de 300 también se puede escribir como 3, la raíz cuadrada de 3 por 100. Sí, 3 por 100 pues nos da este 300 que está dentro de la raíz. Y podemos sacar la raíz cuadrada exacta de 100, que es 10, ¿no? Y dentro de la raíz nos queda el 3. Y ya vamos a ver por qué escribimos esto de aquí, de esta forma, y no lo dejamos escrito de esta forma de aquí. Entonces ya tenemos el lado del cuadrado. Fenomenal. Este es el lado del cuadrado. Vamos a escribirlo por aquí. Es 10 raíz cuadrada de 3. Todos sus lados van a tener pues lo mismo, ¿no? 10 raíz cuadrada de 3. Perfecto. Ahora vamos a borrar por un momento el área sombreada y al final la devolveremos. Muy bien. Por aquí tenemos 30 grados. Ahora los vamos a utilizar. Y aquí tenemos un cuadrado. Los ángulos de un cuadrado siempre tienen 90 grados, ¿no? Por aquí hay 90 grados. Muy bien. Y si sumamos 90 grados más 30 grados nos dan 120 grados. Pero por aquí tenemos un ángulo llano. Fíjense, desde aquí hasta acá son 180 grados. Siempre un ángulo llano tiene 180 grados. Y si desde aquí hasta aquí tenemos 120 grados, recuerden, estamos sumando los 30 más los 90. ¿Cuánto nos falta para completar los 180? Este ángulo de aquí debe ser 60 grados. Vamos a escribirlo por aquí. 60 grados. Muy bien, vamos a borrar lo demás, que solo era para explicar, ¿no? Entonces tenemos por aquí que son 60 grados y por aquí tenemos 90 grados. Entonces esto de aquí debe ser 30 grados. ¿Por qué? Porque los ángulos sumados de un triángulo siempre deben darme 180 grados. Y si aquí tengo 90 y 60 son 150. Entonces nos faltaban 30 para completar los 180. Perfecto. Ahora vamos a etiquetar los lados de este triángulo rectángulo que tenemos por aquí. A este lado de aquí lo voy a llamar T. Muy bien. Si ustedes se fijan, este es un triángulo notable. Y un triángulo notable, fíjense, cuando es de 90, 60 y 30 grados, cumple con algunas características. Por ejemplo, que si nosotros tenemos que el lado más pequeño del triángulo es T, esta hipotenusa va a ser 2 veces T, y este lado de aquí va a ser T por raíz cuadrada de 3. Pero vamos a ver por qué es así. Fíjense, simplemente le voy a dar de nombre a este lado T. Ahora, si nosotros trazásemos una línea desde aquí hasta acá, fíjense, de esta forma, y formáramos un triángulo equilátero, es decir, todos sus lados van a ser iguales, entonces aquí nos faltará pues unos 30 grados más y tuviésemos 60 grados aquí, 60 grados acá y también acá 60 grados. Un triángulo equilátero. Entonces, la mitad de este lado, de todo este lado de aquí, es T. Entonces aquí esta parte también sería T. Por lo tanto, todos sus lados serían 2 veces T.
Entonces, este de aquí es un lado del triángulo equilátero, por lo tanto es 2 veces t. Fantástico. Ahora vamos a borrar esto de aquí y vamos a aplicar a este lado de aquí, lo vamos a llamar A. Vamos a aplicarle Pitágoras a este triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, si aplicamos Pitágoras, podemos decir que el lado A es igual, fíjense, este lado es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa. ¿Y cuál es la hipotenusa? Es 2 veces t. Entonces 2t menos el otro lado que es t. Muy bien, esto va al cuadrado, recuérdenlo, ¿no? Entonces t es la hipotenusa al cuadrado menos el otro lado del triángulo también al cuadrado. No hay que olvidar este cuadrado, ¿no? Entonces tenemos que el lado A, es decir, este lado de aquí, es igual a la raíz cuadrada. 2t al cuadrado es 4t cuadrado menos t cuadrado. Muy bien, tenemos que el lado A es igual a la raíz cuadrada de 4t cuadrado menos t cuadrado es 3t cuadrado. Muy bien, entonces tenemos que el lado A es igual. Podemos sacar de la raíz esta t cuadrado porque tiene raíz cuadrada exacta, es t. Y dentro nos va a quedar la raíz cuadrada de 3, fenomenal. Entonces ya tenemos pues cuánto vale el lado A, es decir, este lado de aquí. Vale t por la raíz cuadrada de 3, como habíamos dicho hace un momento. Estos triángulos son triángulos notables cuando tienen 90, 60 y 30 grados. Este lado lo vamos a llamar de cualquier nombre. Es el lado más pequeño del triángulo, ¿no? La hipotenusa siempre va a ser el doble de lo que tengamos aquí. Y por aquí, este lado de aquí va a ser la raíz cuadrada de 3 multiplicado por este lado de aquí. Siempre sucede esto en estos triángulos notables. Pero por aquí lo acabamos de explicar cómo se realiza. Ahora, fíjense muy bien lo que tenemos por aquí. Tenemos 2t. Pero también sabemos que este lado del cuadrado es 10 raíz cuadrada de 3. Entonces tenemos 2t que es igual a 10 raíz cuadrada de 3. ¿Sí? Entonces podemos despejar t. T es igual a 10 raíz cuadrada de 3 y este 2 nos queda aquí dividiendo. Muy bien. Entonces si simplificamos tenemos que t es igual, por aquí la mitad 1 y la mitad 5, nos queda que es 5 raíz cuadrada de 3. Fenomenal. Tenemos el lado, tenemos el lado t que era este lado de aquí, pero nos sirve para cualquier lado porque todos sus lados están en función de t. Entonces por aquí yo ya tengo el lado del cuadrado, todos sus lados van a ser t raíz cuadrada de 3. Entonces podemos saber ya el área sombreada. El área sombreada, fíjense, es el área de este cuadrado. Vamos a devolverlo. Entonces es lado por lado. Entonces nos queda t raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Lado por lado, ¿no? Esto por esto nos da lo mismo pero al cuadrado. Ahora tenemos que el área sombreada es igual y ya sabemos cuánto es t. T es 5 por raíz cuadrada de 3 y por esta raíz cuadrada de 3 y todo al cuadrado. Muy bien. Entonces tenemos que el área sombreada es igual a 5 al cuadrado, que es 25. Este raíz cuadrada de 3 se simplifica el índice con el exponente y nos queda 3. Y lo mismo sucede con este, entonces nos queda también multiplicado por 3. Por lo tanto, el área sombreada es igual a 25 por 3, que es 75, y 75 por 3, que es 225. Y como estábamos hablando de metros, pues como es área, son metros cuadrados. Fenomenal, impresionante. Hemos encontrado ya la solución de nuestro ejercicio. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.